Bueno, vamos a ver qué sale. Hoy vamos a ver una clase de conceptos básicos de lo que es un diagrama de flujo, el concepto de qué es una variable, los tipos de variables que existen, qué es una constante y por qué se utilizan los diagramas de flujo. Sé que muchos en ingeniería industrial sobre todo están teniendo ciertos problemas con poder desarrollar algún tipo de diagrama y no entienden la lógica de esto. Entonces, bueno, para ayudar un poco se me ocurrió hacer estas clases que espero que les sirvan. Las voy a estar colgando al canal de YouTube del Centro de Estudiantes. Así que bueno, después les dejo el link para que las puedan aprovechar. Y espero que les sirva. Bueno, empezamos por el primer concepto. Nos preguntamos qué es un diagrama de flujo. Entonces, lo primero que vemos es todo un montón de figuras que en primera instancia no entendemos qué son. Pero si buscamos lo que significa un diagrama de flujo, y lo vamos a colocar acá, un diagrama de flujo, según la definición de Wikipedia, bien, es un flujograma es un diagrama de actividades, una representación gráfica de un algoritmo o un proceso. Yo, para agregar esto, le agrego que es la manera gráfica de representar la solución a un problema determinado. No todos los problemas tienen un diagrama de flujo, pero obviamente para los problemas de la cotidianeidad que tenemos en la materia y para adaptar un par de conceptos de lógica, la verdad que sirve mucho entender a qué se refiere con un diagrama. Después se van a preguntar seguramente por qué se utilizan diagramas de flujo. Bueno, eso se responde muy fácil y la verdad es porque es un lenguaje universal. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día, si yo realizo un diagrama de flujo de alguna problemática en sí, cualquier persona que entienda diagrama de flujo puede leer esa problemática y poder resolverla sin necesidad de implementar su propio diagrama de flujo. Sepan que no hay una única solución para un problema determinado. Pero lo bueno de esto es justamente como cuando ven sistema de representación, el tema de cotas, el tema de cómo ver las vistas auxiliares, es poder saber interpretar cuando yo tenga un diagrama de flujo de actividad, por ejemplo ustedes en industrial, un proceso industrial donde tengan que ver las variantes que tiene y los estados que va teniendo la materia mientras se va procesando, ese diagrama lo puede interpretar y lo puede leer y puede entenderlo. Bien, entonces vamos a empezar con un par de conceptos básicos de cuáles son las figuras más utilizadas, las básicas en primera instancia, que se utilizan en un diagrama de flujo. Bien, primero tenemos el círculo que se encuentra acá, que es lo que indica el inicio del diagrama. Entonces, en primera instancia, este círculo que vemos acá sería el inicio del diagrama. Seguido hay un rectángulo. Bueno, sepan que los rectángulos sirven para declarar un procedimiento. Bien, un, un procedimiento. Entonces, si yo tengo un rectángulo, epa, se me fueron las flechas acá. Vamos a eliminar estas flechas. Mierda, perdón la palabra. Si yo tengo un rectángulo, voy a notar que eso es un procedimiento. ¿Para qué sirve? Y por lo general, a este rectángulo, al primer rectángulo que nosotros declaramos, lo usamos para declarar variables que se encuentran en mi problema y inicializar
las variables que no se ingresan por teclado, obviamente. Imaginémonos que yo para resolver un problema tengo que crear variables. Y acá viene el tema de qué es una variable. A ver, ustedes me dirán, no, bueno, es un concepto medio que lo sabe todo el mundo. No, no lo sabe todo el mundo y la tenemos en la cotidianidad de nuestras cosas y sobre todo en análisis matemático, en álgebra. Una variable es un valor, o sea, es una representación de algo que puede tomar múltiples valores. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo declarar una variable que puede tener un tipo en la programación, no sé, de tipo entero, de tipo real, de número real, de tipo texto, de tipo booleano, puede ser verdadero o falso, de tipo carácter. Entonces yo voy a declarar mi variable número, que la voy a llamar número, pero previo a eso, para declarar una variable tengo que declarar el tipo. Entonces, lo vamos a declarar de tipo real. Real es igual, es real número, el nombre de mi variable. Entonces la vamos a declarar. Sépanme disculpar si tengo algunas cuestiones como el punto y coma que puse ahí porque estoy acostumbrado a la programación. Pero entonces, bueno, tenemos declarada nuestra variable. Pero a su vez esa variable tiene diferentes tipos. Bien. Yo en este caso, para entender más o menos una problemática, voy a hacer un programa que calcule el promedio entre dos notas. Bien. Entonces voy a declarar una variable número 1 y voy a declarar otra variable. Vamos a copiar. Número 2. Pero me doy cuenta de algo acá. Yo declaré mis dos variables que son mis valores de entrada, porque las van a iniciar por teclado. El enunciado va a decir que se requiere un algoritmo para calcular el promedio entre dos notas que se ingresan por teclado. Entonces me voy a dar cuenta que esas dos variables me las van a ingresar por teclado. Imaginemos que, no sé, supongamos que el profe está cargando las notas y el sistema académico le está pidiendo que para poder calcularle el promedio de cada alumno le tiene que cargar las dos notas al estudiante. Entonces carga una, carga otra y le muestra el promedio del estudiante. Pero las tiene que ingresar por algún lado, por teclado. Imaginémonos que estamos en el programa y el programa nos pide ingrese nota 1, ingrese nota 2. Bien. Entonces, una vez creadas me doy cuenta que necesito otra variable para almacenar el valor promedio. Esa es una variable. Estas son variables de entrada. Y yo le llamaría a esta variable de resultado. ¿Por qué? Porque almacena el resultado que yo voy a mostrar al final del programa. Entonces voy a declarar una variable de tipo, vamos a declarar de tipo real, o sea, número real, de tipo real también, que se va a llamar promedio. Si yo sé que seguramente lo declaran, le ponen acá, capaz que le ponen número real igual a promedio, y acá seguramente le ponen número entero. Ya iremos modificando a medida que pase el curso cómo lo declaran ustedes en clase. Sepan que para una persona que programa es muy común tener estas cuestiones que les enseñan un poco menos técnico. Vamos a inicializar número entero, número 1. Bien, entonces tenemos las dos variables. Número entero, o sea, número entero número 1, número entero número 2. Bien, el nombre de mi variable es número 1 y el nombre de mi variable de mi nota 2 es número 2. El nombre de la variable que me va a mostrar el resultado o el promedio se llama promedio. Pero entonces yo identifico
dos tipos de variables en este caso. ¿Cuáles son los tipos de variables? Esto sepan que es una notación propia mía para ayudarles a ustedes a entender más o menos por dónde va cuando yo tengo que declarar variables o tengo que inicializar variables. Yo identifico tres variables, tres tipos de variables. Las variables de entrada, las variables de salida, que son las que me muestran el resultado que yo necesito mostrar, y las variables de procedimiento. Esas variables son las que me ayudan a mí, me suena el celular, esas variables son las que me ayudan a mí, las variables de procedimiento, son las que me ayudan a mí a realizar los cálculos o procedimientos que necesitemos para llegar al valor resultado, o sea, para llegar a al resultado de la variable de salida. Esas son las tres variables que yo identifico. Bien, entonces, como habíamos dicho, empiezo el algoritmo y el primer recuadro, que recomiendo hacerlo bastante grande al recuadro, porque acá vamos a declarar todas nuestras variables y además de declararlas las vamos a inicializar. ¿Bien? ¿Por qué se inicializan las variables? Porque pueden contener un valor basura. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si mi promedio tuviera un promedio, supongamos que la máquina almacenó una variable en algún momento que se llamaba promedio, entonces esta variable por ahí tiene un valor basura, no sé, tiene el promedio del alumno anterior. Entonces yo lo que quiero es que cada vez que ejecute esto, el promedio esté limpio, o sea, la variable promedio esté limpio. Entonces mi variable de salida o mi variable de procedimiento, siempre que empiezo el enunciado o el algoritmo, necesito que esa variable esté limpia. Entonces por eso, por lo general, las variables de entrada, que son la nota 1 y la nota 2, que la llamamos número 1 y número 2, nunca se inicializan porque en realidad me las está ingresando el usuario. Entonces no tengo por qué inicializar una variable que me van a ingresar el dato, porque voy a reemplazar el valor que tenga esa variable en algún momento por el dato que me ingresaron en el momento. ¿Bien? Entonces vamos a empezar poniendo esto acá: número entero 1, número entero 2, número real promedio. Sepan que a estas dos las puedo poner en un solo texto, entonces vamos a aprovechar y vamos a poner acá dos. Entonces la pongo en una sola línea para ahorrarme tiempo. Declaro la variable y muy posiblemente a ustedes les hagan declarar otro cuadrado de estos, otro rectángulo, perdón, donde tengan que inicializar la variable. Yo, para ahorrar tiempo, vamos a inicializar la variable acá. Entonces mi variable promedio, como dijimos, para asegurarme de que esté vacía, la vamos a igualar a 0. ¿Bien? Por las dudas, para que no nos traiga una sorpresa y no nos dé un valor inesperado. Bien, acá viene otro concepto de lo que son los elementos de los diagramas de flujo para la utilización. Si ven acá, tengo este rectángulo medio inclinado, más parecido a lo que le dicen en álgebra el paralelepípedo. No sé cómo se llama, a ver, vamos a ver cómo se llama. Paralelogramo, fíjense. Justo, paralelepípedo, paralelogramo. Siempre que estudiaba álgebra veía el tema del paralelepípedo en tema vectores. Bueno, esto, ¿para qué nos sirve esta figura que está acá? Bien, esto nos sirve para leer datos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que coloque esto, yo me voy a imaginar que hay un señor que está ingresando por teclado o por lo que yo quiera, por voz, por donde a mí me interese leer los datos, está ingresando el dato que yo quiero. Entonces,
¿qué variables creen ustedes que voy a tener que ingresar acá? Y por supuesto, si es una lectura para leer datos, entonces tengo que ingresar las variables de entrada. Entonces vamos a poner acá, como bien dijimos, nuestras variables de entrada son número 1 y número 2, coma, número 2. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquel algoritmo? Sepan que esto es secuencial, o sea que se ejecuta una instrucción a la vez y va en secuencia. Primero el inicio, después declaro las variables, después declaro la variable promedio, después inicializo la variable promedio en 0 y después ¿qué hago? Leo los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un chango que me va a estar, o alguien, o lo que sea que yo implemente para para hacer la lectura de esos datos. Supongamos en este caso que los ingreso por teclado. Me dice ingrese número 1, bueno, la nota fue un 5. Ingrese número 2, bueno, la nota fue un 10. Bien, entonces 5 más 10 dividido la cantidad de notas, es el promedio. Siempre la operación promedio, ¿no? Vamos a ponerla por acá. Promedio es igual a la suma de las variables dividido la cantidad, ¿no? Siempre hay que pensar en que la operación promedio es la suma de las variables dividido la cantidad. Bueno, entonces ya leí las notas, ya me las ingresaron por teclado. ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, tengo que calcular el promedio. Como yo sé que son 2 notas y mi enunciado me dijo que son 2 notas las que ingresa por teclado, yo voy a decirle que mi variable promedio es igual a ¿qué? Obviamente, pongo paréntesis, número 1 más número 2 dividido la cantidad de notas, dividido 2. Bien. Sepan que las variables, algo que tiene que estar claro, es que pueden llamarse lo que ustedes se inventen con tal de que represente y que el algoritmo resuelva lo que yo quiero. Yo puedo llamar a mis variables como quiera. Por convención, las variables se declaran en minúscula. Y si tengo una variable que tiene más de un nombre, o sea, por ejemplo, le vamos a poner, vamos a llamar, después vamos a ver este concepto, pero contador, y yo quiero contar la cantidad de notas, vamos a poner contador o cont, por ejemplo, notas. Y por convención puedo optar por, perdonen, puedo poner un guión bajo, que eso es válido. Entonces cada vez que tengo que separar de una palabra el nombre de la variable lo puedo hacer así, o puedo, cada vez que empiezo una nueva variable, ponerle la mayúscula. Bien, entonces puedo leer de qué se trata esa variable. Por cierta convención intenten tener relación. Las variables que declaran intenten que estén relacionadas con lo que ustedes quieren calcular, porque supongamos que en algún momento quieren volver a revisar esto y no se acuerdan por qué a la variable número, en vez de llamarla número, la llamaron Pepito. Bien, entonces si llamamos Pepito no vamos a entender de qué estamos hablando. En cambio, si le llamamos número o nota, y va a tener relación con lo que significa el problema, ¿bien? Bueno, entonces vinimos, inicio, declaramos nuestras variables, declaramos la variable de entrada, la variable de salida, inicializamos la variable de salida o de procedimiento, leímos las variables de entrada y una vez leídas calculamos. Acuérdense que este rectángulo sirve como procedimiento. Y viene otro concepto más de otro de los tipos de figuras que tienen el diagrama de flujo. Esta cosa rara que no sé cómo se llama, ya la vamos a buscar. Se llama, bueno, le pone document. ¿Qué quiere decir esto? Esto
es una impresión de salida. ¿Qué quiere decir esto? Impresión de salida. Dicen, ¿qué? ¿Lo manda por la impresora? No. No lo manda por la impresora, chicos. No piensen eso. La impresión de salida quiere decir que muestra, ya sea por lo que yo definí como salida, el resultado de lo que yo quiero. Bien, puede ser que lo muestre por voz, por ejemplo, que me lo diga por parlante al promedio, que en este caso es lo que necesitamos calcular, o puede ser que me lo muestre por pantalla o no sé, me lo imprima en un papel. Pero en este caso vamos a imaginarnos que nuestro programa lo que hace es mostrarnos por pantalla y nos dice felicitaciones o nos dice el promedio es tanto y nos muestra el valor del promedio. Pero ustedes lo único que van a tener que poner acá es la variable promedio. Esto va a hacer que me muestre por pantalla la variable promedio. Bien. Y finalmente, como ya calculamos todo, finalmente terminamos el algoritmo con el icono finalizar. Algunos lo ponen así, con una F. Otros, por ejemplo, acá vamos a ponerle el color blanco. Acá se me va a desaparecer la F. Pero al círculo le vamos a poner el color negro. Vamos a poner el color negro. Epa, no se puso. ¿Qué pasó? Bueno, no se pone el color negro. Bien, ahí está. Y le ponen el color negro para diferenciar el inicio del final. Nos queda ver un último concepto en esta primera clase, que es la definición de una constante. ¿Qué se imaginan ustedes que es una constante? Una constante es un valor que nunca varía. Por ejemplo, el 2. Acá, una constante, por ejemplo, podría ser un valor numérico. O podría ser un valor booleano, que yo pusiera falso. O podría ser un valor de texto. Por ejemplo, hola. Eso es una constante porque ya está definida y ya tiene un número o un valor asignado y ese valor nunca cambia. ¿Me explico? Si yo declararía una variable y lo igualaría a ese valor 2, ya no sería una constante porque estaría declarando una variable y esa variable puede cambiar su valor. Quiero que queden bien claros esos conceptos. ¿Para qué uso el diagrama de flujo? Porque es un lenguaje universal y nos sirve para que todos los futuros ingenieros que están viendo esta clase puedan leer algoritmos. ¿Qué es un diagrama de flujo? Una representación gráfica de una solución a un problema. ¿Qué tipos de elementos encuentro en un principio en un diagrama de flujo? El rectángulo, que es un procedimiento. El paralelogramo, que indica la lectura de datos. Y este icono, que tiene un corte, que representa la salida o impresión de datos. Bueno, chicos, espero que les sirva de utilidad. Ya voy a ver si también subo el diagrama. Este es el diagrama, la herramienta que estoy utilizando es la herramienta de diagramas de Google. Es muy útil para hacer diagramas de flujo, así que se las recomiendo. Y bueno, en la próxima clase estaremos haciendo algunos ejercicios y viendo estructuras condicionales. Espero que les haya gustado y les mando un saludo a todos. Cuídense, estén en su casa y nos vemos.